continuación vamos a empezar con la edición de fotografías con nuestro móvil. Para ello vamos a utilizar una aplicación que se llama Snapseed, que es de Google, y voy a explicaros todo el proceso de edición que suelo hacer yo, tanto con esta aplicación como con otras, que siempre suele llegar el mismo orden. Lo primero que vamos a hacer antes de editar cualquier foto es seleccionarlas. Esta función está tanto en iPhone como en Android, que lo que hacemos es entramos en nuestras fotografías y podemos ir seleccionando las que más nos gustan con un corazón y aparecerán en la carpeta o álbum de favoritos. Entonces, lo que yo suelo hacer es ir pasando y la que más me guste de cada tipo que voy haciendo la voy marcando con el corazón. Una vez las tengo todas, me voy al álbum de favoritos y aquí ya aparecerían las fotografías que ya quiero editar. Vamos a abrir primero la aplicación y para abrir cualquier fotografía simplemente vamos a darle al más, buscamos en favoritos y elegimos la que queramos editar. Vamos a editar el tipo de fotografía que comentamos antes, en el cual es un contraluz y estamos exponiendo la parte interior. En Snapseed hay muchos tipos de filtros y muchas opciones, pero la parte que más me gusta a mí es la de herramientas, ya que tiene muchísimas opciones que nos permiten ajustar desde perspectiva a corregir alguna parte de la imagen, ajustes selectivos, es muy completa en este sentido. Siempre vamos a empezar a editar una fotografía corrigiendo la perspectiva. Para ello le damos a herramientas y le damos al icono de perspectiva. A mí me gusta empezar inclinando la fotografía para asegurarme de que están rectas las líneas verticales y a partir de ahí empiezo a corregir la perspectiva. Entonces le damos a girar y empezamos con los dos dedos, vamos moviendo con la acción como de girar y nos vamos fijando en la cuadrícula que aparece en la propia pantalla para asegurarnos de que las líneas horizontales que haya, que os podéis guiar por la propia arquitectura que haya en el espacio, esté horizontal. Si no hay ninguna, nos podemos guiar por las verticales simplemente. Intenta utilizar siempre las que estén más pegadas al centro de la imagen, ya que las que estén más exteriores siempre van a estar más deformadas. Os va a resultar mucho más fácil esta edición de perspectiva cuando tengáis un plano frontal de la pared o de lo que sea que estéis fotografiando. Una vez inclinado, volvemos a abrir aquí la opción de perspectiva y le vamos a dar a libre. ¿Esto qué nos permite? Nos va a permitir, tirando de las esquinas, hacer que la imagen se deforme en esa dirección y conseguir que las líneas estén rectas por todos lados. Como podéis observar aquí, esta línea concretamente de hierro, si os fijáis en la línea de la cuadrícula, que no se ve muy bien porque el fondo es blanco, pero si os fijáis bien, aquí la línea de hierro está por encima de la línea de cuadrícula y aquí está por debajo, es decir, que realmente está inclinada en esta dirección. Entonces vamos a tirar de aquí poco a poco hacia arriba para ajustar esto. Cuando tiramos vemos que aparece más cuadrícula todavía y nos permite aún hacerlo más correcto, ¿no? De hecho, esta línea de aquí superior también se veía doblada, pero no teníamos una línea de cuadrícula cerca para comparar. Y al tirar aparece y podemos ver que está completamente paralela a la cuadrícula. Si nos fijamos en el lado derecho, donde está asomando esta lámpara, lo que ha hecho ha sido la aplicación ha rellenado lo que falta de imagen al haber estirado con algo que llama inteligente, ¿vale? Que lo que él imagina que seguiría por ahí. Pero aquí en la lámpara queda mal porque no lo ha sabido hacer bien, ¿no? Entonces le vamos a dar aquí y le damos o a blanco o a negro para asegurarnos de que luego vamos a recortar esto que sobra. Una vez hecho esto le damos a OK, ya viendo que están bien todas las horizontales y verticales y tendríamos ya corregida la perspectiva. Esta parte negra no la vamos a recortar ahora, ya que yo siempre intento recortar al final de toda la edición, por si acaso quiero modificar cualquier cosa, no quitarlo desde el principio. Una vez corregida la perspectiva vamos a pasar a revelar la propia fotografía, es decir, ajustar lo claro o oscuro que está la fotografía, el contraste y todas estas opciones que van a hacer que la fotografía esté más clara, más oscura, más contrastada o menos. Vamos a darle a herramientas y voy a empezar explicando rápidamente la opción de curvas. En fotografía, generalmente cuando editamos en Photoshop, es decir, cuando hacemos fotografía con la cámara y luego ya la editamos en el ordenador, solemos utilizar mucho esta herramienta de curvas. Esta herramienta lo que hace es que tiene una especie de gráfica en la cual cuando tú mueves la curva hacia arriba o hacia abajo, lo que hace es que aclara o oscurece. Esta zona de aquí de la línea, por así decirlo, sería la parte más clara de la foto y esta zona de aquí sería la parte más oscura. De forma que si queremos aclarar simplemente vamos a subir todo y aumentaría la exposición. Y si queremos además añadirle contraste, vamos a subir esta parte que pondría más claros los claros
y añadimos un segundo punto aquí y los bajamos un poco. De forma que los oscuros se mantienen oscuros. Esta curva en forma como de S es como la curva más clásica de contraste en edición de fotografía. Aunque ya podría estar editada en este sentido el revelado de la fotografía, voy a cancelarlo porque os voy a enseñar otra forma de hacerlo. Vamos a darle de nuevo a herramientas y vamos a darle a mejorar foto. El funcionamiento de Snapseed en casi todas las herramientas en las que entréis es el siguiente. Dentro de una herramienta concreta, si tú mueves el dedo hacia arriba o hacia abajo, te van a aparecer todas las opciones o opciones secundarias que tiene. Y una vez estás dentro, por ejemplo, entramos en brillo, que lo que va a hacer es cambiar la exposición, se ajusta de derecha a izquierda. De forma que si vamos a la derecha, va a aclarar la fotografía, o si vamos a la izquierda, la va a oscurecer. Lo bueno de Snapseed es que es bastante sensible, es decir, que si vamos poco a poco, los cambios son muy sutiles y podemos hacer la edición más perfecta. Yo lo aclararía más o menos así y ya el resto lo haría a través de contraste. Un poquito menos quizás. Un truco es que cuando dejas pulsada la fotografía, el fondo, te enseña el antes y el después de la edición que estamos haciendo. Así veríamos cómo estaba y cómo está con nuestro ajuste. Le he dado OK, pero realmente no hacía falta, es decir, que propio dentro de mejorar fotos podría haber bajado simplemente hacia abajo y darle a contraste para ver la siguiente opción. Entonces, en contraste, lo mismo, hacia la derecha añade contraste, hacia la izquierda le resta. Vamos a añadirle un poco. Saturación lo que hace es que pone la fotografía un poco más gris o aumenta la potencia de los colores. Entonces, como este rojo es bastante interesante en la fotografía porque prácticamente el resto es blanco y negro, vamos a potenciarlo un poco. Generalmente, cuando son fotografías, sobre todo fotografías de interiores, queda bastante bonito desaturar, es decir, hacer lo contrario que acabamos de hacer, ya que le quita ruido a la foto, es decir, cantidad de cosas y de información. Lo que pasa es que en esta fotografía concreta, como todo es prácticamente monocromo, es decir, casi todo parece una escala de grises, salvo por estos verdes y ese rojo, le viene bastante bien. Ambiente lo que hace es que añade contraste en los detalles de una fotografía, es decir, no es un contraste general como el que acabamos de ver, sino que añade contraste en las zonas más pequeñas, de forma que destacan los detalles. Entonces, si veis, a la derecha se ven más contrastados todos estos detalles y a la izquierda menos. Como que deja, a la izquierda del todo sería como que deja un halo, ¿no? Al tipo de fotografía de ambiente, la verdad es que, o sea, de ambiente, bueno, sí, de interiores y este tipo de ambientes, le viene bien añadirle un poco. Pero tampoco nos podemos pasar porque da un efecto muy real. Toques de luz lo que va a hacer es afectar solo a la parte de luz fuerte, es decir, a los blancos de la imagen. Como veis, aclara o oscurece los blancos. Nos sirve muchas veces para salvar cielos que estén quemados o cosas así, o que casi estén quemados, porque si están quemados lo único que va a hacer es pasar el blanco a un gris clarito. Y sombras hace lo mismo, pero con la parte oscura, es decir, con las sombras, negros y demás de la imagen. A mí me gusta mucho en la mayoría de fotografías, cuando lo aclaras bastante para subirlo a Instagram, yo suelo aclarar bastante la fotografía, reducir, es decir, darle a sombras hacia abajo para potenciar los negros y que tengan puntos de contraste aunque sean fotografías claras. En este caso ya con el contraste que tenía antes no lo voy a bajar más porque los negros ya están bastante oscuros. Y finalmente calidez, yo nunca lo modifico aquí ya que hay una herramienta exclusiva de balance de blancos en Snapseed que funciona súper bien. Calidez lo que hace es que cambia a más cálido, es decir, lo pone más amarillento o más azulado, que sería más frío. Una vez hecho estos ajustes básicos de revelado, vamos a entrar en herramientas, detalles. Las dos opciones que tiene es estructura, que vuelve a añadir como un poco de contraste en los detalles, pero a un nivel aún más pequeño, es decir, fomenta sobre todo las texturas de las cosas. Por ejemplo, si haces una fotografía de una mesa, puedes potenciar la textura que tiene dándole a estructura. Y mejora de la nitidez, lo que hace es que aumenta el enfoque, es decir, que se ve la fotografía más enfocada, más nítida. Como siempre, en esta parte lo ideal es no pasarse, es decir, añadir un poco porque da la sensación de ser de más calidad la fotografía, pero no pasarse porque quedan resultados que se nota a la legua que te has colado midiendo ese ajuste.
Para editar el balance de blancos, como os he comentado antes, vamos a entrar directamente en balance de blancos. Esta es la herramienta que permite que una fotografía esté más cálida o más fría, y lo bueno de ella es que no solo te permite cambiar la temperatura, sino que también la temperatura es el que cambia de amarillo a azul, para que nos entendamos. Y el tono te permite cambiar la fotografía de verde a magenta. Entonces, para tener un balance de blanco perfecto, realmente lo que hay que modificar son estos dos valores. Aunque podemos hacerlo manualmente, es decir, aquí mismo dando la temperatura, volveríamos a poder ir a la izquierda, derecha, es decir, ajustarlo de forma manual, vaya. Que además es un ajuste que viene muy bien hacerlo manualmente cuando queremos aportar algo artístico, es decir, este ajuste no solo se utiliza para que los colores de la fotografía sean los reales, sino para también darle la atmósfera que queremos, es decir, si queremos hablar de una historia invernal, tengo muchísimo frío, estoy tomándome un café, trabajando, bla, 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 podemos potenciarlo bajando la temperatura y dándole esa sensación de frío. En cambio, lo que vamos a hacer ahora mismo es hacer un balance de blanco correcto, es decir, como debería ser porque es el color real del material. Para ello, lo que voy a hacer es utilizar estas herramientas de aquí abajo. Esta concretamente, en el que aparece un cuentagotas, lo que hace es que coge un tono neutro de la fotografía, que podría ser una pared blanca o un suelo gris o cualquier cosa que sea o blanco, gris o negro, es decir, que no tenga un color, y la convierte en neutro total. Es decir, si yo cojo el cuentagotas y lo pongo en este suelo que es gris claro, lo que hace es que pone el balance de blancos correcto. Con esto estaría listo el balance de blancos, le damos a OK y os voy a explicar la edición por zonas, que es una de las grandes herramientas de Snapseed. Editar por zona significa que tú realizas un ajuste de los que hemos visto, ya sea saturación, contraste, exposición, en una zona de la fotografía concreta. Por ejemplo, en esta fotografía a lo mejor no sería algo súper necesario, pero a veces ocurre que tú haces una foto y una zona de la foto concretamente está muy oscura y quieres aclararla porque se nota muchísimo que ahí había, yo que sé, que estaba dando un poco como de sombra. Otra opción muy habitual es que no hayamos podido apagar las luces artificiales que había en el sitio y de pronto en nuestra iluminación correcta, por así decirlo, o bonita, aparece como una zona amarilla, que es causa de esta iluminación artificial. Entonces simplemente aplicamos la selección en esa zona y bajamos la temperatura. Estos ajustes por zona hay dos formas de aplicarlo. Podemos aplicarlo con el pincel o con el ajuste selectivo. El pincel nos permite elegir exactamente qué zona es, aunque en mi impresión es más fuerte el ajuste que hace, es decir, es menos sutil. En cambio, el selectivo, al hacer un degradado, se nota menos que está corrigiendo por zona. Os voy a enseñar cómo funcionaría el pincel. Lo que haríamos sería elegir el ajuste que queremos modificar, ya sea exposición, temperatura, saturación. Elegimos el pincel que sea, ajustamos con las flechas si lo que queremos es subir exposición, bajar exposición o lo que necesitaríamos, y simplemente vamos pintando en la zona en la que queremos que afecte. Voy a cancelarlo porque realmente, como digo, a esta fotografía no le hace falta, pero así funcionaría cualquiera de los ajustes, ya sea exposición, saturación o lo que necesitemos. Y la otra opción sería el ajuste selectivo. ¿Cómo funciona? Le tenemos que dar al más porque lo que va creando es como un punto que va en degradado hacia afuera y que tú puedes ajustar su tamaño para elegir la zona que quieres editar. Entonces, en el más añadimos el punto. Si vamos a editar, por ejemplo, esta zona de aquí, este es el centro, por así decirlo, de la zona que queremos editar, y vamos ajustando el alcance haciendo pellizco con los dedos, ¿vale? Entonces, lo bueno de este ajuste, es decir, el selectivo, es que hace como una especie de máscara de capa inteligente, es decir, que selecciona toda esta zona sin pasarse a la zona que cambia mucho de color, ¿vale? O cambia mucho de tonalidad. Como veis, aquí estoy seleccionando esta pared y no está afectando a las ventanas que están contiguas. Entonces, ajustamos a lo que queremos que afecte y, como siempre, hacia arriba y hacia abajo, brillo, contraste, saturación y estructura podemos ajustarle. Entonces, por ejemplo, si queremos bajarle la saturación aquí y ponerlo completamente gris en lugar del tono un poco azul que tenía, pues lo hacemos. O si queremos exactamente lo contrario, lo potenciamos. Voy a cancelarlo porque, como ya sabéis, no sería necesario en esta fotografía y vamos a pasar ahora a otra de las herramientas más importantes de Snapseed. Esta herramienta se llama Quita manchas y lo que hace es que elimina de la imagen una parte que no queramos. Por ejemplo, en el caso de esta fotografía, la verdad es que yo realmente no lo haría en esta fotografía. Ahora os voy a enseñar otra fotografía en la cual sí lo podría hacer, pero os voy a enseñar cómo funciona. Si nosotros ampliamos, tenemos que utilizar, como veis, ahora mismo me ha pasado exactamente lo que iba a decir. Es decir, le voy a dar hacia atrás
tenemos que utilizar siempre los dos dedos para movernos por la imagen, ya que cuando pulsemos con el dedo va a estar afectando la herramienta. Entonces, si yo quiero quitar, por ejemplo, esta lámpara de aquí de la esquina, simplemente con el dedo pinto encima y Snapseed lo va a eliminar, ¿vale? Esto que ha salido así de grado negro es de la zona que antes hemos corregido la perspectiva que vamos a cortar, entonces no nos importa. Simplemente aplicaríamos y la lámpara habría desaparecido. Ya hemos terminado todos los ajustes de edición y solo nos queda reencuadrar y exportar. Le damos a herramientas, a recortar y aquí en esta parte de recortar vamos a poder elegir el formato que necesitamos luego. Si esta fotografía la fuésemos a subir a Instagram Stories, necesitaríamos utilizar el formato 16:9, es decir, el que ahora mismo está aplicando. Y esto ya una vez recortado podríamos subirlo directamente, sin que la aplicación lo recorte por donde él quiera. En cambio, si lo queremos subir a Instagram, en el caso de Android, siempre os voy a recomendar que si queremos que sea vertical, utilicemos el 5/4, ya que siempre Instagram va a cortarlo también en 5/4. En el caso de iPhone, directamente fotografía con este formato, por lo que no sería necesario. En cambio, es exactamente al revés en Instagram Stories. Android hace la fotografía en 16/9, por lo que no habría que recortarlo para subirlo a Stories. En caso de quererla horizontal, por poner un ejemplo, o cuadrada, que es el formato más clásico de Instagram, también podemos aprovechar en este momento. Vamos a ponerlo cuadrado, por ejemplo, y tenemos que asegurarnos de que la parte negra que hemos corregido en perspectiva y que aparece aquí no está. Entonces reducimos un pelín y aceptamos. Una vez hemos terminado, vamos a darle a exportar y de nuevo a exportar para que nos guarde la fotografía definitiva en nuestro carrete del móvil. Os voy a enseñar ahora este otro ejemplo que he dicho con el cual podría utilizar el quitamanchas. Voy a saltarme toda la parte de revelado porque ya sabemos hacerla y a ir directamente a esta herramienta. Yo utilizaría el quitamanchas para quitar este enchufe que hay aquí abajo, que la verdad es que ni me aporta nada y lo único que hace es distraerme del resto de fotografías. Entonces, otra vez, ampliamos. Como podéis ver, cuando ampliamos, realmente se está reduciendo el tamaño del pincel, es decir, del quitamanchas. Cuando estamos así, el tamaño como que se mantiene igual, pero la fotografía es más grande, es decir, que ocupa más espacio. Entonces, ya a este tamaño yo creo que estaría bien. Y simplemente vamos a pintar encima de los enchufes y se acabó, no había enchufe. Aceptamos y listo. Aunque yo os haya enseñado estas herramientas que son las que suelo utilizar constantemente con Snapseed, como veis hay millones de herramientas que nos pueden dar muy buenos resultados a nivel creativo. Por ejemplo, la herramienta de grano de película es una herramienta que está últimamente bastante de moda porque añade un grano muy fuerte a la imagen que recuerda a las fotografías antiguas, las analógicas. Aquí habríamos terminado de editar con Snapseed y en la próxima lección os voy a enseñar otra aplicación que me gusta muchísimo, que es VSCO.